Hola Mimi, bienvenida a la entrevista de hoy. Muchas gracias. Estamos aquí con Antonito detrás de cámaras y Hola. la Cata. Hola. El día 27 de abril del 2026 con doña Paulina. ¿Cuál es tu nombre completo, Mimi? Paulina Mater Admirabilis Barros Vera. ¿Y por qué te pusieron un segundo nombre tan largo? Porque mi mamá me lo puso porque la patrona del colegio donde ella estudiaba, que era la monja inglesa, era Mater Admirabilis. Y supuestamente yo nací el mismo día. Entonces me puso como segundo nombre Mater Admirabilis. Nombre que la verdad yo creo que nadie lo tiene. Nadie, menos hoy en día. Nadie. Sí. Oye Mimi, ¿y qué año naciste? ¿Cuál es tu cumpleaños exacto? ¿Ah? ¿Cuál es tu fecha y año de cumpleaños exacto? 20 de octubre de 1945. Yo nací en ese Una año. libra total. Libra. Total. Sí. ¿Y dónde naciste, Mimi? ¿Naciste en el campo, en Santiago? ¿Cómo? No, nací en Santiago. En Santiago, en una clínica. En la clínica alemana, que en ese entonces estaba donde está ahora la clínica Dávila. Ah, como por el centro. Sí. Ya, pero la alemana de ese entonces, una familia muy platuda. La alemana de ese entonces. Qué bueno. Oye, y hablando de nacimiento, para nacer se necesita un papá y una mamá, ¿o no? Claro, por supuesto. Cuéntame un poquito cómo eran cada uno. ¿Cómo eran de carácter? ¿Qué es lo que más te acuerdas de cada uno de ellos? Bueno, de mi papá, ¿Cómo Sí, se llamaba tu papá? Jaime Barros Riesco. Ya. Bueno, él era una persona muy alegre, muy simpática, buena para la fiesta, buena para la talla, muy carismático, era muy simpático, muy agradable. El Tata era el que te metió a ti en el mundo de los aperitivos, ¿no? Sí, pues claro, yo me acostumbré con los aperitivitos, que él Eso. hacía todas las tardes, o a veces en los almuerzos, hacía el aperitivo allá en el campo, me acuerdo, en Chimbarongo. Oye, ¿cómo era un aperitivo normal del campo de tu papá? ¿Qué se comía físicamente? ¿Qué había en el aperitivo? Bueno, había generalmente quesillo que compraban allá en el campo, era muy rico. Quesillo, podía ser galletitas, a veces papitas fritas, lo que hubiera para picoteo, pues no era tan normal. Bueno, en ese tiempo no se usaba todavía la crema Filadelfia, el queso Filadelfia, Claro. todas esas cosas. Otras cosas que se usan ahora no. Claro, era más natural, como más orgánico. Eran más sencillos los aperitivos. Y bueno, generalmente era un pisco sour. Ah, ¿a qué edad te tomaste tu primer pisco sour, Mimi? Ay, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo mucho, pero bueno, yo creo que ya más grande, ¿eh? No, Pero que es grande, porque fuiste mamá como a los 21, por así eso, que... pero después que me casé. Ah, después que te casaste. Sí, fueron esos aperitivos eran ya, sí. Aperitivos premium. Sí, porque cuando yo era chica, no existían los aperitivos por esos años. No. Cuando yo era chica no existían los aperitivos, se lo ponía nada más que un poco de vino en el comedor a la hora del almuerzo. Oye, Mimi, y Los cuéntame, aperitivos no existían. ¿y la tita? ¿Cómo era la tita y cuál era el nombre completo de la tita? Mi mamá se llamaba Paulina Josefina Josefina, ¿ya? Vidal Vial. Vidal Vial. ¿Y Sí. cómo era la tita? Porque yo la conocí cuando la tita ya estaba viejita, entonces no Sí. me acuerdo mucho. Bueno, mi mamá era muy cariñosa, pero en ese tiempo no tanto. ¿No tanto? Cuando era chica no era tanto. Era media guapa, así, media estricta, pero era muy buena persona, una excelente persona, mi mamá. Muy generosa, muy buena, muy buena mi mamá. Muy buena persona. Pero era distinta a mí en cuanto a carácter, porque mi mamá, Soy más dulzona. mi mamá no le gustaba trasnochar,
nunca le gustó. Yo salí más a mi papá. Ah, sí. Ya po. después de grande estoy hablando yo. De grande. Ujú. Era, claro, mi mamá le gustaba acostarse bien temprano, levantarse temprano, Con la gallina y el campo. sí. Y era más estricta, era más como de otra onda, Ujú. sí. Y cuando se iban a México, ¿cómo lo hacían con eso? Ah, pero eso ahí lo pasamos muy bien. Sí, porque ustedes fueron más de una vez a México, ¿no? No, fuimos muchas veces, como 7 u 8. ¿Y por qué? ¿Cómo terminaron en México? Porque a mi mamá le fascinaba México. Ella siempre, cuando íbamos a viajar, decía, nos vamos a Mexiquito, decía, vamos a Mexiquito, le decía. Le encantaba México. Siempre íbamos a veces, ya después que de la primera vez que fuimos, fuimos con tu mamá. ¿Y con qué la año Maca. fue eso más o menos? No tan, en 1990 y algo, ¿no? Sí, por ahí. Ujú. Como 2 años después que entró la Maca a American. Ya por ahí, los 90. Sí, en los 90, sí. Ese fue el primer viaje que la Maca me invitó a mí. Ah, y ahí empezaron a ir a México. Ahí empezamos a ir a México. ¿Y qué hacían en México? La ¿Cómo Maca- era ahí la con la Maca- relación con la tita en México y los mexicanos? Bien. Sí. Ese fue mi primer viaje. La Maca fue la Luz María y Enrique. Fuimos los 4. ¿Y ese fue tu primer viaje afuera de no, Chile? perdón, me equivoqué. El primer viaje fue Celia Luz María y fue nada más que tu mamá, Enrique, bueno, o sea, tu mamá, mi mamá y yo. Bueno, Y da yo. lo mismo. Ahí- Éramos las 3. Ah, las tres. Sí, las 3 nomás. Oye, ¿y ese fue tu primer viaje fuera de Chile o ya habías viajado antes fuera de Chile? Bueno, había viajado a Buenos Aires, Ah, Buenos Aires. pero viajes más largos así, era el primero. Entonces, igual, yo me acuerdo que me había arrepentido ¿Te habías arrepentido de qué? ¿De ir? de ir, ¿Por qué? porque las niñitas estaban chiquititas, ¿cuántas tendrían? Unos 10 años, unos Por ahí. 9 años. Ah, te bajó la culpa, la materna. Gotti 8 años. años, por ahí. Como 9 y 11 por ahí, entre esa edad eran. Entonces me daba una pena negra dejarlas, po, tan chicas, y irme tan lejos. Y yo me estaba arrepintiendo y le dije a la Maca como 4 días antes de decir, no sé, Maca, no voy a ir, me arrepentí. Y la Maca entra al cole y me dice, no te lo permito, tengo todo reservado. Cagaste. Tengo todo reservado, todas las cuentas, los hoteles, no, así que tuve que... Corta la pataleta, te dijo. Sí, córtala. Qué bueno. Pero me da mucha pena dejarla a las 2 chicas. Pues. Bueno, a todos en realidad los que estaban en la casa, pero más las chiquititas que eran... Oye, Mimi, cuéntame, ya que estamos hablando de la tita y el campo, ¿cómo fue? El otro día vine a la casa y me contaste que también habías vivido en Requinjoa. Requigua. Entonces, cuéntame cómo, porque yo no tenía idea, es la primera vez que lo escuché la vez pasada, ¿cómo fue vivir en Requinjoa? Requingua. Requingua. Requigua. No, Requingua. ¿Cómo fue vivir ahí? ¿Y por qué viviste ahí? ¿Cómo fue vivir ahí? Es que yo no viví. Ya es el paralelo con Chimbarongo. ¿Cómo fue criarte en estos dos lugares? No, es que el primer lugar fue Chimbarongo. Ya. El primer lugar fue ¿Tú Chimbarongo. naciste y te fuiste a Chimbarongo o vivías en Santiago? ¿Cómo fue Los la primeros cosa? años yo creo que vivimos en Chimbarongo. Ya. Sí, pero después, ya cuando yo entré al colegio, Ujú. ahí me fui a la casa de mis abuelos, Del Villa María, cuando entraste al Villa. cuando entré a Villa María. Entonces tú vivías en Chimbarongo, entraste al colegio, al Villa María. Al te kinder, entré a kinder, y porque te fuiste- en ese entonces Y te no fuiste había a vivir con pre-kinder. tus abuelos acá a Santiago. Sí. ¿Y cómo se llaman tus abuelos? Mi abuelita se llamaba Carmela Vial Ujú. Errázuriz y mi abuelo se llamaba Enrique Vidal Garcés. Ujú. ¿Y cómo fue vivir lejos de tus papás con tus abuelos? Fue bueno, fue linda experiencia, pero igual creo que
Me hicieron falta también los papás a mi lado. Te hicieron falta el apapacho, la Porque eran contención. 2 generaciones de diferencia. Pues. Sí, pues. Entonces era su poco. ¿Y eran cariñosos tu abuelo o eran Sí, abuelos muy jodidos? cariñoso, ¿no? Sí. Eran muy cariñosos, muy cariñosos. ¿Era la abuela Carmela la que una vez me contaste que te consentía con dulcecitos y cosas así o era la tita? ¿Quién era la que te...? Pero tú me contaste que había una figura en tu vida que siempre te daba como dulcecitos y pastelitos y... Era la abuelita Carmela. Era la abuelita Carmela. La abuelita Carmela me convidaba siempre a comer al Trópico, que era una parte donde vendían sándwiches en Providencia, que eran exquisitos, me acuerdo, porque eran como larguitos así, pero eran pan de hoja. Y era lomito palta. Lomito palta, generalmente era lomito palta. Y me encantaron, y siempre nos arrancábamos a comer un lomito palta, pero era así en un pan especial, así larguito. Qué rico. Y también algún heladito a veces. ¿Algún heladito a Pero veces? eran los chocolitos, cuando salieron los chocolates, los primeros chocolitos. Los primeros chocolitos. Sí, porque mi abuelita era golosa, le gustaban las cosas ricas y nos arrancábamos. Y sí, fueron bonitas experiencias, pero igual sentí que eran 2 generaciones de diferencia. Sí, igual, no, tampoco, claro. Igual yo creo que a mí me afectó un poco en mi niñez. ¿En qué sentido? En el sentido de la seguridad, no sé, de muchas cosas. Como contención. Sí, porque cuando iban mi papá y mi mamá a vernos, después yo me quedaba llorando cuando se iban. ¿Y cada cuánto lo veían más o menos? Cada cierto tiempo, es que también a veces ellos iban a la casa de mi otra abuelita a alojar. Ah. Y de repente nos llevaban para allá, me llevaban. ¿Estos, también. perdón, eran los abuelos paternos, maternos? Eran los abuelos maternos. 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 Entonces, este era el abuelo que tú me contaste una vez que vivía ahí con un abuelo, que asumo que era el nieto del que fue presidente de Chile, entonces todo era bien protocolar, bien ordenado, algo así. No, él no. El otro, entonces. El otro era un bisabuelo, que era el Barro Borgoño. Sí. Por eso que por el lado de mi papá. Ah, pero ahí no viviste... Yo pasé periodos cortitos en la casa de la abuelita Rebeca, porque a veces porque mi papá y mi mamá llegaban ahí. Cuando venían a Santiago llegaban generalmente ahí, a Castro, que era donde vivía mi abuelita Rebeca, que ahí tenían su pieza, ellos tenían su dormitorio. Entonces a veces me llevaban, pero me llevaban así por una semana, por lo que ellos venían. Una semana, 12 días. Después se volvían al campo. Entonces, ¿y qué transporte había en ese tiempo? ¿Carreta o había auto? No, yo tenía una micro escolar. ¿Una micro escolar? Sí, que me iba a dejar a Los Leones. Eran 2 micros, me acuerdo. Una grande, bien grande, así, más moderna, y una más cachada, así, más chica. Ordinaria. Que iba para abajo, para el barrio abajo. Entonces cuando yo me quedaba donde la abuelita Rebeca, cuando me llevaban para allá. ¿Rebeca cuánto? Riesco. Rebeca Riesco, casada con... Luis Valdés. ¿Y eso eran los papás de tu papá? De mi papá. Ya, perfecto. Oye, entonces la micro esa más chica era la que iba para allá. Entonces mi mamá tenía que dar aviso cuando tenía que ir la otra micro y dejarme el otro lado. Entonces, pero yo principalmente toda mi infancia y parte de mi adolescencia, o preadolescencia, también la pasé donde mi abuelita Carmela. Donde la abuelita Carmela. Y a Chimbarongo, cuéntanos más de Chimbarongo. ¿Cómo fue después llevar a tu hijo allá a veranear? ¿O cuál es la relación? ¿Qué sentimiento te evoca cuando te acuerdas de Chimbarongo y por qué? Bueno, los recuerdos más lindos que tengo yo son de Chimbarongo. Porque ahí mi mamá, cuando me esperaba a mí, que estuvo como 6 o 7 meses en cama allá en Chimbarongo. ¿Y por qué estuvo 7 meses? Porque le costó mucho a mi mamá tener guagua. Ah, ¿de qué edad tenía? Era joven, ¿no? Era joven, pues se casó como a los 23 años. ¿Ya? Sí.
pero le costó porque perdió 2 hijos antes que yo. ¿En serio? Sí. Y después de mí parece que perdió otro. Sí. Y después vinieron los 3 seguidos. Por eso yo tengo 4 años de diferencia con la Luz, 5 tenía con Jaime y 6 con Enrique. Sí. Claro. Pero para tenerme a mí tuvo que estar como 6 meses por lo menos en cama en Chimbarongo y ella tenía un encino que veía siempre desde su cama. ¿Qué un Entonces, encino? un árbol. Un árbol. Entonces ella siempre me decía, pero en este encino yo lo miraba siempre desde la cama porque estaba acostada y veía el encino. Oye, Entonces tengo mucho cariño. Y después mi papá ya se fue a administrar el fondo de Requingua. Porque mi papá no terminó su carrera, pues él estudiaba arquitectura. ¿En serio? Sí. ¿Y él qué terminó siendo? La Católica. ¿No tuvo título o sí sacó algún título? No sacó el título porque llegó así a segundo año de arquitectura. Ah, no sabía. Y dibujaba una maravilla mi papá. Una maravilla. Wow. Pero a los segundos años de arquitectura, porque ellos tenían la misma edad, pues tú sabes, 3 días de diferencia. Ah, sí, pues verdad. Sí. Hace poquito. Sí. Nació mi papá el 4 de abril y el 7 de abril nació mi mamá. ¿De qué año? El mismo año. ¿De qué año? Del año 1921. Wow. Entonces nacieron el mismo año los dos. Oye, Mimita, ya, pero para cerrar con el tema de Chimbarongo, cuéntame tu recuerdo más feliz de Chimbarongo y alguna maldad que hayas hecho cuando eres chica. O alguna maldad que hicieron tus hijos que valga la pena recordar. Verdad. O tu recuerdo favorito, el más feliz en Chimbarongo. Es que tengo muchos recuerdos felices de Chimbarongo. Muchos. Sobre todo cuando ya estaba más grande, porque cuando estaba más chica fue un periodo que estuvimos en Chimbarongo, como te digo, que fue hasta los 11 años o 10, porque de ahí mi papá se fue a administrar, porque mi papá, como te decía yo, cuando se casó, se lo llevó mi tata a trabajar al campo y hasta ahí llegó su carrera. Pero su campo, el campo de la familia. Claro, Chimbarongo. Chimbarongo. Y después se fue para Requinchuan. Es que lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que la dueña de Requingua es la señora Rebeca Vergara. ¿Ya? De Garcés. ¿Ya? Era casada con un primo, creo que era, no estoy bien seguro, creo que era el primo del tata. ¿Ya? Era Roberto Garcés, que era casado con esta señora. ¿Ya? Entonces mi tata, la señora Rebeca Vergara, enviudó y resulta que mi tata administraba el fondo, pero ¿Y por qué él administraba un fondo si él tenía su fondo propio? No entiendo eso. Porque él después murió y quedó la señora Rebeca Vergara sola y ahí él pasó, mi tata, a administrar el fondo de Requingua. Pero llegó un momento que él quiso seguir con mi tata, seguir con Chimbarongo y mandó a mi papá a que le ayudara con el fondo Requingua, que él empezara a trabajar en ese fondo. Entonces, mi papá me administró por varios años ese fondo, hasta cuando yo tenía como unos, ¿cuánto tendría yo? Tendría unos 15 años cuando nos fuimos de Requingua. No, bueno, tenía como 15 años cuando nos fuimos de Requingua. Y ahí él se compró San Javier. Ahí se compró su primera tierra, en San Javier. Ah, pero no heredó. Sí, pues, pero después. Él después se compró San Javier y después seguíamos yendo a veranear a San Javier. Porque ahí él tenía Oye, su casa. ¿cómo era un día de veraneo en el campo? Día de veraneo. Sí, ¿cómo era el día? ¿A qué hora se levantaban? ¿Qué hacían? Cuéntame un día de veraneo. Día de veraneo. Bueno, en la mañana nos levantábamos, no muy tarde, porque nos llevaban el desayuno. Pero no muy tarde, tipo Mimi, así como no, 1 de la tarde. No, sería máximo tomábamos desayuno a las 9.
9:30. Entonces, máximo. ¿qué tomaban de desayuno? Pancito, ¿o no? Sí, generalmente pan tostado, eran tostadas, En clásicos esos pancitos. tostadas con mantequilla. ¿Casera? Sí, Oh, qué rico. tostadas con mantequilla, ese era el desayuno habitual. Ujú. Y leche era té con leche cuando era chica me daban, té con leche. Té con leche. Sí. Entonces, Chimbarongo fue tu niñez y después te fuiste a Santiago para ir al colegio de Villa María Sí. y después ibas a veranear al campo, ¿verdad? Y en todos los festivos o vacaciones del año yo me iba al campo. Sí. Oye, Emi, ¿cómo era ser un adolescente en esa época? ¿Qué se hacía? ¿Qué música escuchabas? ¿A qué cantante? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo era ser una mujer adolescente en esa época? Era como, no sé, como muy distinto ahora, No no sé. nada que ver. Es que ahora la juventud está muy degenerada. María Paulina. Paulina Materas Mirabilis. Ah, pero ¿cómo era? No, pero ¿Qué es que- música escuchaban a partir? Bueno, en esa época escuchábamos a Elvis Presley, Ya. a Polanca, a Los Cuatro Haces, a The Platters, Ujú. Nat King Cole. ¿Y cómo se vestían? ¿Cómo era el carrete? ¿Cómo era el proceso del cortejo? Ya que ustedes se casaban súper jóvenes. ¿Cómo se vivía? ¿Cómo se vivía? Bueno, antes se iban a los bailoteos que le llamaban. Que Ya. nos juntábamos en la casa de alguna ¿Discos no había? compañera. Sí, por los discos, sí. Ah, ya, los discos Por- sí. Ya. Sí, por los discos, sí, por la discorora. ¿Y qué bailaban? Twist. ¿Qué bailaban? No, ¿Qué se bailaba era esa de más época? atrás yo. Ay, ¿qué Era se más bailaba? atrás. El rock and roll fue lo más moderno que se bailó. cómo se movía la cabeza? Y los lentos que se Ujú. usaban en ese entonces, los lentos. Oye, a ver. Ya estamos terminando esta parte de infancia, adolescencia. ¿Hay algo que te gustaría contarnos, que se nos quedó en el tintero, que te gustaría recordar de esta época de tu vida? De distintas épocas. Sí. Bueno, la Cookie también fue una persona bien importante en mi vida. Ujú. La Ella Cookie. fue tu mejor amiga, ¿verdad? La Cookie ¿O era tu mi- prima también? No, era mi Hermana de la tía, tita. hermana de mi mamá. La Ah, mamá era Nicole. Me confundí con la Teresa Co, nada que No, ver. no. Ya, la Cookie La era la Cookie- hermana de la Tita, sí, pues ya, Sí, la mamá de hermana- Nicole. Claro, entonces la Cookie se casó bastante tarde. Ujú. O sea, se casó como a los 38 años, una cosa así. Un escándalo para esa época, ¿no? No, Ah, ¿no? pero se casó ella más tarde Ya. y por diversos motivos. Pero ella entonces estuvo mucho compartiendo conmigo. Ujú. Y ella era como de una generación de la de mi madre, ¿me Ujú. entiendes tú? Entonces, ella muchas veces me convidaba a mí a la matinal, me llevaba en la mañana a la matinal a las 11 de la mañana al Teatro del Golf, me acuerdo. Ya. Y a mí para mí era un panorama, pues. Y después del golf nos íbamos al Villarreal, que estaba ahí al lado del Teatro del Golf, a comernos unos sanduchitos de jamón con queso caliente, que para mí eso era ya, Bomba. era para ya las quisitas más grandes, porque si no existían, salir y todo, comer a todas partes como es ahora, nada. El no. delivery ahora, No, imagínate. no, antes se comía y todo en la casa. Más que nada, uno iba a tomar tecito en alguna parte o, Ujú. bueno, ya cuando yo estaba más lola se iba a bailar, Ujú. que te convidaban en la tarde, pero era de 7 a 9, o ya después, a medida que fui creciendo, era hasta un poco más tarde, hasta las 12, pero nunca muy tarde tampoco. Ujú. No, cuando yo estaba donde la abuelita no podía llegar después a las 9:30. Y la Cookie vivía con usted. Y la Cookie vivía con nosotros. En Santiago. Claro, entonces la Cookie
fue una persona que a mí me apapachó harto, porque me metía en su cama los fines de semana, jugábamos ludo en la cama, jugábamos un juego cuadradito que se llamaba Solitario, que no sé si todavía existe. ¿De las cartas? No, es otro. A veces las cartas, pero lo que más jugábamos era el ludo. Y O sea, vino a suplir un poquito la figura materna. sí, porque ella me sacaba a pasear, me sacaba, como te digo, a la matinal, de la chica a comer esos sanduchitos que íbamos después, que para mí era un panorama, Claro. el domingo, ir a la matinal. Y ella, claro, me dio harto cariño, ¿sí? Ujú, Y por eso fue bien importante también ujú. en mi vida. ¿La tía Cookie cómo se llama? Carmen Vidal. Carmen Vidal Vial. Sí, Carmen Vidal. ¿Qué otra cosa me recuerdo de Chimbarongo? Cuando yo era chica también, en la salvada de Enrique, pues. ¿Cómo la salvada? ¿Qué significa eso? Cierto. La salvada de Enrique. A mí me encantaban, cuando era chica, yo me encantaban las guaguas. Me fascinaban, pero yo quería tener una guagua. Quería más o menos que robarme una guagua por el camino y para criarla yo. Sí, para O sea, esa es criarla. la razón por la cual tuviste No 6 sé, hijos. pero me encantaba. Y yo decía, esos niñitos que están con hambre en las casas, a veces todos sin zapatos. Qué ganas de llevármelo. Que te pelaste una guagua. Qué ganas de llevármelo, decía yo, bañarlo, vestirlo, cuidarlo. Y darle comida. Darle comida. Obvio. Todas esas cosas. Siempre tenía esa idea, fíjate. Bueno, y resulta que, como yo era la mayor de los 4, yo tenía unos 9 años, tenía yo, o 8, no sé, por ahí. Y yo fui para atrás, al campo, para ¿Ya? atrás que había ahí había una noria, ¿Ya? y había un parrón también, y qué sé yo. Fui para atrás, qué sé yo, y de repente estoy atrás mirando, qué sé yo, y de repente siento ¡pum!, una cuestión como que Un suena splash, ¿ya? en el agua. ¿Sí? ¿Ya? ¿Quién se cayó? Entonces yo me iba a ir para el otro lado, para adelante, ya me iba para adelante, ya cuando sentí el ruido de como una cuestión que se cayó. Ay, yo debe ser Enrique que está tirando piedrecita. Pero era Y Enrique. después me dudé y dije, no, mejor voy a volver. Y volví y el pobre Enrique se había caído a la noria. Oh, y era más chico, o sea, Chiqui- 5 años, No, 4 tenía años. unos 4 años, una Oh. cosa así chiquitita, o 3, no sé. Por eso tenía yo unos 6 años, o 7 años, 8 años. Todo por muy ahí. chiquitito. Yo entre 8 años por ahí de haber sido, Ujú. si no tenía más. Y la noria era un cuadrado más o menos así, ¿eh? Ah, chico también. Cuadrado chico, pero debe haber sido como de medio metro por medio metro. Debe haber Ya, y sido. que lo viste y que se estaba Estaba hundiendo. pataleando, ese era chiquitito, yo creo que debe haber tenido sus 3 años. Pataleando, qué sé yo, y Pobre lo hija. pesqué, no sé cómo lo pesqué de las 2 manos y se ramilló entero, pobrecito, porque las orillas del pozo eran con pura cuestión Aspereza. así como cemento, pero cemento no pulido, sino que Ujú. Bruto. el pobrecito lo saqué como pude y era él. O sea, lo salvaste, Lo literal. salvé. Sí, es que si no es por mí que estoy ahí, se habría ahogado. Se habría ahogado en ese pozo. Sí. ¿Y alguna vez tú tuviste alguna experiencia cercana a la muerte, Mimi? Sí, ¿Cuál? la más cercana de todas fue en el accidente que murió mi tata, pues mi tata Enrique, mi abuelo, No, es verdad. Y eso fue el abuelo paterno, ¿verdad? el paterno. Paterno. Claro. ¿Y cómo fue ese accidente? ¿Iban a la playa o no? No, íbamos a Viña justamente a presentarle a dos moros de la mesa, que es el que se casó con la Cookie, Ah, ya. el francés que se casó con la Cookie, el Ujú. padre de la ¿Esto qué Nicole. año fue? El accidente fue en el año 57. Ya. Entonces, yo tenía ahí como 11 años. tenía. Chiquitita, Sí. ya. Y claro, fuimos porque iban a presentarle a la hermana monja de mi tata, porque mi tata tenía una hermana que era monja de la monja inglesa, Ya. pero estaba en Viña, Ya. la monja inglesa de Viña. Pero presentarla para presentarla, no para hacerle cancho, pues si es monja, ¿o no?
No, para presentarle presentar a la familia. a dos como el novio de la Cookie, porque la Cookie se iba a casar. Ah, ya me enchufé, ya. Sí, la Cookie se iba a casar, entonces Ujú, viajamos por el día y yo era la primera vez que iba a Viña, ujú, porque yo siempre iba al campo nomás. ujú. Entonces para mí era una novedad ir a Viña, yo iba preparada, pero mucho para ir a Viña porque tenía muchas compañeras del colegio que iban a Viña. Ya, claro. Entonces era mi primer viaje a Viña y, y fue la Luz María también, fuimos las dos, y fue la Cookie, a dos, la abuelita Carmela y mi tata. Ujú, Mi abuelita Carmela manejaba, ujú. ¿ya? Y resulta que ya íbamos en el auto, qué sé yo, y de repente a mí se me ocurre pasarme para atrás para jugar a no sé qué juego que llevábamos con la Luz. Entonces yo le dije, voy a pasarme para atrás. Entonces, porque yo iba al medio, no era, porque en ese tiempo no era, no, Y sin cinturón no hay nada, nada. no, ni una cuestión. Y en ese tiempo tampoco no había asientos, dos asientos adelante y ¿Eran las palacas en medio, no. Las palacas eran al lado del manubrio y los asientos eran rectos. Los de adelante también, entonces yo iba al medio. Ujú. Entonces yo quería pasarme para atrás para jugar un juego con la Luz, que no me acuerdo qué juego era que llevábamos. Entonces yo dije, quiero pasarme para atrás. Y la abuelita me dijo, no, me dijo la abuelita, no, porque van a ir muy apretados atrás, porque iba la Cookie a dos y la Luz María. Ujú. Van a ir muy apretados atrás, no, dijo la abuelita. Entonces el tata le dijo, déjala Carmela, le dijo, déjala que se pase para atrás. Me pasé para atrás. Te salvó la vida ahí. Exactamente, porque los dos de adelante fueron los peores. Mi tata se murió, que era el Ujú. copiloto, y mi abuelita tuvo 2 meses hospitalizada en el hospital de Viña entre la vida y la muerte, porque se golpeó la cabeza, le dio una conmoción cerebral, se hizo tirar, se quebró las costillas, no, quedó para el gato. Imagínate, te salvó la vida porque te deja que juegue, te dijo. Y la Cookie también quedó o sea, no tan mal, pero se hizo pedazo de una pierna, la pobre. Le hizo tiro una pierna. ¿Ya tiene el entera. trozo nada con la Luz? A mí con la Luz, puros machucones. Pero a mí me vino un derrame en un ojo. Me vino un derrame. Con el golpe en la cabeza, no podía ni tocármela. No me podía peinar los primeros días porque era un solo cototo. Era Sí. chica más Sí. encima. Y resulta que a mí me tocó avisar la noticia. ¿Cómo? Sí, porque nadie estaba, todos pésimos, a dos estaban con conmoción cerebral porque se golpeó la cabeza. La Cookie estaba con una pierna destrozada que se le hizo todo, tiré la pierna y se la abrió para, la pierna fue horrible el espectáculo. ¿Y qué hiciste? ¿Te conseguiste un No, tele? no, ¿Qué se hace en esa y ahí época? mismo en el hospital, Ah. porque ya estaban las monjas que se habían enterado, no sé quién le avisó a las monjas, y le avisaron a las monjas que lo que había pasado, el accidente, entonces las monjas fueron a ayudar también. Y entonces me dijeron, avise usted a su familia, me dijo, porque era la única que estaba bien, pues la Luz ya era muy chica todavía. Entonces yo llamé a mi mamá y me acuerdo que justo estaban en Castro, estaban en Santiago. Ellos dos, mi papá y mi mamá. Le tuve que avisar, hablé con mi mamá y le tuve que decirle del accidente. Así que imagínate, la pobre se fue allá en tren con mi papá, mi mamá llorando sin saber cómo iba a encontrar todo. Ay, qué terrible. Sí. Sí, pues de hecho cuando llegó mi mamá para allá, ya mi tata había fallecido. Mi tata se... Ah, no murió al tiro. No, duró como una hora. O sea, esa fue tu experiencia más Mi cercana a la experiencia muerte. O sea, pero por sí, un pelo ni te muy salvaste. cercana. Y fue muy dura porque yo íbamos en una ambulancia todo chancho para el hospital. Y mi tata se quejaba, el pobrecito, decía, no vayan tan fuerte que ya no puedo más. Y yo le decía oiga, le decía yo al chofer, no vaya tan fuerte, que él tiene muchos dolores, no vaya tan fuerte. Pero no me decía el caso, porque lo más rápido posible para salvarlo, obvio. Pero no resistió él. Y esa fue una experiencia muy traumática para mí también, a mi edad. Pero fuera de ese episodio, Mimi,
un balance positivo, crees tú, como de tu infancia, tu crianza, tu adolescencia en general? Sí, yo conocí la otra persona también que fue muy importante para mí, fue la nana de mi abuelita, la La nana. Rosita Galás. Sí, cagala. La Rosita Galás yo la quería mucho, Sí. sí, la quería mucho y mucho también. Porque la Rosita también se preocupaba mucho de mí, mucho. Ella me iba a buscar al colegio, ella peleaba a veces cuando alguna otra cabra me hacía una maldad, una vez que me acuerdo que me escondieron mi bolsón y no me podía ir y yo lloraba porque no tenía mi bolsón. Pobrecita. Perras. Sí, sí. Entonces me acuerdo que la Rosita la retaba, ya, entregale el bolsón a la niña ese día. Pero ella también tuvo un lugar muy importante y siempre la voy a recordar. Porque ella tuvo ella también me dio sangre cuando yo tuve tifo. ¿Te dio sangre? Sí, porque era la única que tenía mi grupo de sangre. ¿Te dio tifus? Me dio tifo, pero en ese tiempo el tifo era gravísimo. No había todavía la penicilina ni nada, era súper grave el tifo. Estuve como 2 meses en cama y estuve con hemorragia interna. ¿Y a qué edad te dio eso? También, cabrita, 10 años tendría, por ahí. Y me dio esa cuestión en Santiago y justo cuando empezaba ya el verano. Me dio por tomarme un helado, que a veces me compraba yo con la Rosita un heladito de agua, de unos que vendían a la salida del colegio. Ay, no me acuerdo. Y resulta que ahí yo parece que con ese helado me pareció el agua, no tengo idea. Uy, Pero me casqué un tifo y resulta que la única que tenía mi grupo era la Rosita. La Rosita. La Rosita También te salvó la vida ahí. Sí, ella me dio sangre. Entonces también fue una persona, y la Rosita, bueno, la quiero mucho. Si la Rosita cuando yo me iba de veraneo o me iba de vacaciones se quedaba llorando. Llorando, sí, cuando yo me iba a otros lados, a Requingua, cuando estábamos allá. ¿A Requín? Claro, ella se quedaba llorando cuando yo me iba. Y cuando iba al doctor, me acuerdo, también cuando me llevaban al doctor cuando era chica, ahí en San Fernando, me llevaban al doctor Adrela, que nunca se me va a olvidar, al doctor Adrela. Me llevaban a ese doctor y yo lo odiaba que me pincharan porque era súper cobarde. Entonces le decía yo, doctor, le decía yo, debe cualquier cosa, cualquier remedio, pero menos clavos. Menos clavos eran las inyecciones, menos clavos. Y me acuerdo cuando me ponían inyecciones y yo lloraba, la Rosita lloraba junto conmigo. ¿Sí? ¿Qué fue de la Rosita? Murió, se casó porque la Rosita se casó cuando mi abuelita se murió. Nunca la dejó. Y ya la Rosita en ese entonces tenía como 40 años. Y ahí se casó recién con su pololo de toda la vida. O sea, Mimi, dentro de acá en Santiago igual estaba acompañada por la tía Cookie, por la abuelita, por Carmela, el tata, pero por el tata solamente. por la nanita. Por el tata fue hasta los 11 años, ¿no? Porque después ya seguí sola con la abuelita y la Cookie. Y la Rosita. Positivos los balances de la infancia, ¿verdad? De la adolescencia. Y ahora, Mimita, por razones técnicas de gigabytes, vamos a parar con esta parte de la entrevista, ¿ya? Ya, muy bien.